¿Qué harías si los médicos te dijeran que tus hijos nunca caminarían? Esa es la devastadora sentencia que el multimillonario Daniel Whitmore cargó durante años mientras veía a sus hijos gemelos atrapados en sillas, con las piernas sin vida y la risa apagándose. Se sumergió en el trabajo, creyendo que la esperanza era peligrosa, hasta que una lluviosa mañana de noviembre, una joven llamada Grace Miller entró en su ático e hizo algo que ningún especialista había hecho jamás. En cuestión de minutos, sus hijos reaccionaron de una manera que lo dejó atónito, obligándolo a enfrentarse a lo que más temía, volver a creer. Quédate con nosotros porque lo que suceda a continuación destrozará todo lo que crees saber sobre los milagros, el amor y el verdadero poder de la fe. Puede que nunca caminen, señor Whitmore. Esas palabras habían vivido en la mente de Daniel Whitmore como una maldición grabada en piedra. Aún podía oír la monótona voz del médico de aquella mañana de octubre de hacía años. Las frías luces fluorescentes del pasillo del hospital brillaban sobre él mientras su mundo se derrumbaba. No era solo el diagnóstico. Era la firmeza en el tono del médico, la confirmación tácita de que ninguna riqueza, ningún imperio de yates valuado en miles de millones de dólares podría comprarles a sus gemelos una infancia normal. Ethan y Lucas, sus únicos hijos, los únicos que lo unían a una vida con su difunta esposa, habían sido condenados a sillas con correas y dispositivos médicos que zumbaban más fuerte que sus risas. Cada vez que repasaba ese recuerdo, a Daniel se le oprimía el pecho hasta que creía asfixiarse. Era un hombre capaz de comandar flotas, negociar contratos multimillonarios, aplastar a la competencia con un plumazo. Sin embargo, entre las paredes de su propio ático en el Upper East Side, se sentía impotente. Impotente ante el destino, impotente ante el silencio despiadado de dos niños pequeños cuyas piernas colgaban como marionetas olvidadas. Y tras la muerte de su esposa, una lenta y dolorosa batalla contra una infección que ningún tratamiento podía detener, Daniel se había sumergido en el trabajo, ahogándose en horarios y vuelos, fingiendo que el control lo protegería del dolor. Pero el dolor se filtraba de todos modos. Se adentraba en su hogar, en los ojos de su hijo, en cada intento fallido de contratar a una niñera profesional que se marchaba a los pocos meses, derrotada por la pesadez de la casa Whitmore. 19 niñeras en 2 años. 19 mujeres cuidadosamente seleccionadas con títulos universitarios, currículums más gruesos que enciclopedias, cada una dejando atrás solo más silencio. Daniel se había convencido de que quizás el silencio era todo lo que les quedaba hasta que ella llegara. Llovía a cántaros aquella mañana de noviembre cuando Grace Miller entró en su oficina. No era lo que Daniel esperaba. Le había pedido a su equipo de recursos humanos que buscara a otra cuidadora especializada, alguien con formación avanzada en neurología, alguien con letras después de su nombre. En cambio, enviaron a una mujer de 20 y tantos años sin antecedentes destacados, sin recomendación de un hospital de renombre, solo una tranquila confianza en sí misma y con experiencia en educación especial en clínicas de Brooklyn. A primera vista, era una mujer común y corriente. Cabello castaño recogido en una sencilla coleta, ojos grises, tranquilos e imperturbables ante la intimidante vista desde el piso 47. Sin traje de diseñador, sin maletín elegante, solo un sencillo abrigo azul marino, y unas manos que parecían más acostumbradas a sostener libros que historiales médicos. Daniel casi la despidió en el acto, pero algo en sus ojos lo detuvo. No se abrieron de par en par con lástima cuando le explicó el diagnóstico de su hijo. No se quedaron vidriosos con una empatía ensayada. Se mantuvieron firmes como si ella no estuviera escuchando un caso clínico, sino a un padre con el corazón roto. «Dime», preguntó en voz baja, «¿qué hace reír a Ethan? ¿Y qué es lo que más ama Lucas cuando el mundo se siente demasiado pesado?» La pregunta lo dejó atónito. Durante años, los médicos habían preguntado sobre el pronóstico, el tono muscular, las lesiones cerebrales. Las niñeras habían preguntado sobre los horarios de alimentación, el equipo médico, los protocolos de terapia. Nadie, ni uno solo, había preguntado jamás qué hacía sonreír a sus hijos.
A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Ni siquiera recordaba la última vez que había pensado en que los hacía felices. Ethan empezó a decir lentamente, sorprendido al oír que le temblaba la voz. Es curioso. Siempre quiere saber cómo funcionan las cosas. Sin embargo, sueña con ser piloto. Daniel se detuvo porque incluso mencionar el sueño le parecía cruel. Y Lucas es más tranquilo. Le encanta la música. Si toco Chopin o Beethoven, me escucha como si fuera el único idioma que entendía. Los ojos de Grace se suavizaron, iluminados con un destello de algo que Daniel no había visto en años. No tomó notas. No asintió clínicamente. Simplemente sonrió como si ya pudiera imaginar a los chicos no como pacientes, sino como aventureros esperando ser descubiertos. Esa tarde, Daniel la llevó a conocer a sus hijos. Los gemelos estaban sentados en sus sillas adaptables en lo que se suponía que era un dormitorio, pero parecía más una clínica. Máquinas cubrían las paredes, correas ortopédicas colgaban de ganchos y brillantes carteles con el alfabeto intentaban disfrazar la estéril realidad. Ethan levantó la vista, con ojos alerta pero cautelosos, mientras la mirada de Lucas se desviaba hacia. La televisión mostraba una caricatura educativa. Daniel se lanzó a su monólogo bien ensayado sobre rutinas de alimentación, horarios de terapia y precauciones de seguridad. Pero a mitad de la conversación, se dio cuenta de que Grace no lo escuchaba. Se había arrodillado a su altura. Hola, Ethan. Hola, Lucas, dijo con suavidad, como si saludara a viejos amigos. He oído que son muy inteligentes. Quiero saber qué les gusta hacer. Daniel se quedó paralizado. Todas las demás niñeras habían empezado con reglas, órdenes y rutinas estructuradas. Grace empezó con curiosidad. Entonces hizo algo que lo dejó sin aliento. Empezó a cantar. No era una canción infantil, ni una nana, sino una melodía suave con un toque de jazz que envolvía la habitación estéril como una calidez. Sus manos se movían con gracia en el aire, creando formas y ritmos que bailaban con las notas. La energía inquieta de Ethan se aquietó. Sus ojos abiertos seguían sus manos como hipnotizados, y Lucas, su silencio. Lucas abrió la boca y emitió un suave zumbido, un sonido que Daniel no había oído en meses. El corazón de Daniel dio un vuelco. Se apoyó en el marco de la puerta, agarrándose al marco para no caerse. Apenas podía creer lo que veía. Durante 4 años, estos niños se habían resistido a toda terapia mecánica, a toda intervención profesional. Y ahora, en cuestión de minutos, respondían. Grace tomó sus pequeñas manos, moviéndolas suavemente al ritmo de su melodía, no forzada, no robótica, sino juguetona, como si los invitara a un juego que solo ellos podían entender. Son exploradores, les susurró. Cada sonido es una tierra nueva. Cada movimiento, un descubrimiento. Por primera vez en años, los labios de Ethan se curvaron en una sonrisa. Y entonces sucedió. Dijo de repente papá Ethan, con voz baja pero clara, volviéndose hacia Daniel. ¿Se quedará con nosotros? Daniel sintió que todo su cuerpo temblaba. Ethan apenas hablaba fuera de las indicaciones de la terapia. Y ahora había hecho una pregunta, una súplica que llegó directo al alma de Daniel. Grace lo miró. Sus tranquilos ojos grises se encontraron con los suyos y Daniel vio algo que lo aterrorizó más que el diagnóstico. Una esperanza, cruda y peligrosa, volvió a apoderarse de su pecho. Quería creer. Quería decir que sí. Pero había sido quemado demasiadas veces por promesas médicas, por un optimismo vacío, por su propia fe desesperada. ¿Estaba listo para arriesgar la esperanza de nuevo? ¿O solo lo destrozaría aún más? Abrió la boca, la cerró y, por primera vez en años, Daniel Whitmore, negociador multimillonario, maestro del control, dudó. Esa noche, se quedó solo junto a las ventanas panorámicas de su ático, con la ciudad brillando bajo sus pies, como un mundo que ya no reconocía. Su reflejo lo miraba fijamente, con ojos cansados,
un hombre ahuecado por el dolor, agobiado por la carga de ser padre y fracasado a la vez. Grace Miller no era como los demás. Él lo sabía. ¿Pero podía confiar en ella? ¿Podía confiar en sí mismo para abrirle la puerta a la esperanza de nuevo? Mientras contemplaba las luces de Nueva York, Daniel se dio cuenta de algo escalofriante. Si la dejaba entrar y ella fracasaba, podría no sobrevivir a la angustia. Pero si la rechazaba, sus hijos podrían no saber nunca lo que se sentía ser vistos como niños en lugar de pacientes. Apretó la frente contra el cristal y cerró los ojos. La imagen de la repentina sonrisa de Eisen, el frágil murmullo de Lucas y esa súplica susurrada, «Papá, se quedará con nosotros», lo atormentaban. Ya no se trataba de contratar a otra niñera. Se trataba de si se atrevía a dejar que su familia volviera a vivir. Si estuvieras en el lugar de Daniel, ¿te arriesgarías a creer en alguien nuevo después de tantos fracasos? ¿Crees que Grace es el milagro que sus hijos necesitan o solo una esperanza fugaz? Cuando Grace Miller entró en el ático de Whitmore a la mañana siguiente, el ambiente cambió al instante. No llevaba el uniforme impecable de enfermera especializada. Llegó con vaqueros, un suéter color marfil suave, zapatillas deportivas, con el aspecto de una joven profesora en un sábado informal que de alguien a punto de cuidar a los dos hijos discapacitados de un multimillonario. «Buenos días, exploradores», dijo alegremente al entrar en la habitación del niño, sosteniendo una gran bolsa de lona que tintineaba con objetos desconocidos. Daniel Whitmore, observando discretamente desde la cámara de su estudio, frunció el ceño. Él esperaba historiales médicos, botiquines, tal vez nuevas herramientas de terapia. En cambio, ella sacó bufandas de colores brillantes, instrumentos de juguete y libros ilustrados. Casi llamó al intercomunicador para detenerla. Esto no era lo que sus hijos necesitaban. Necesitaban terapia estructurada, no cuentos de hadas. Pero entonces vio sus caras. Los ojos de Eisen se abrieron de par en par cuando Grace hizo girar una bufanda en el aire como una cometa, y su risa llenó la habitación estéril. Lucas, normalmente retraído, se inclinó hacia adelante, intrigado, mientras ella colocaba un pequeño teclado en su regazo. «Toca una nota, Lucas», lo animó con dulzura. «Cada sonido que emites es parte de tu historia». Dudó un momento y luego pulsó una tecla. Una sola nota flotó en la habitación. Para Daniel, fue solo un sonido. Para Lucas, fue un triunfo. Golpeó las teclas con sus pequeñas manos, creando una melodía torpe que hizo reír a Eisen. El pecho de Daniel se encogió. No recordaba la última vez que había oído a sus hijos reír juntos. Más tarde ese día, Daniel la confrontó en la cocina. «No seguiste el protocolo de la terapia», dijo con frialdad. «Nada de ejercicios, nada de equipo. Tengo médicos que diseñan horarios detallados». Grace colocó tranquilamente una taza de té en la encimera, con sus ojos grises firmes. «Señor Whitmore, con todo respeto, sus hijos no necesitan otro terapeuta que los trate como máquinas rotas. Necesitan a alguien que crea en ellos, alguien que los vea como niños, primero pacientes, después». La palabra lo golpeó como una bofetada. «Creer no reconecta las neuronas motoras», espetó Daniel. «No necesito trucos de magia. Necesito resultados». Pero Grace no se inmutó. A veces la creencia es la chispa que crea resultados. La audacia lo enfureció y lo aterrorizó porque, en el fondo, una parte de él deseaba desesperadamente creer que ella tenía razón. Los días se convirtieron en semanas. Grace continuó con su enfoque poco convencional. Transformó las comidas en búsquedas del tesoro, la fisioterapia en aventuras narrativas. Tocaba música rítmica y guiaba las extremidades del niño al ritmo, no como una repetición mecánica, sino como un baile, y lo imposible comenzó a suceder. Eisen, antes inquieto y frustrado, comenzó a concentrarse por más tiempo, a hacer más preguntas. Lucas, el gemelo más callado, comenzó a producir sonidos que parecían tarareos, en lugar de ruidos fragmentados.
Sus ojos se iluminaron de una manera que Daniel nunca había visto. Sin embargo, el escepticismo de Daniel persistía como una sombra. Quería pruebas, pruebas irrefutables, porque si dejaba entrar la esperanza y ésta se rompía de nuevo, se ahogaría. La prueba llegó una noche. Daniel regresó a casa antes de lo esperado. Desde el pasillo, oyó música que retumbaba débilmente desde la cocina. Siguió el sonido y se quedó paralizado. Grace había colocado a los gemelos contra la amplia isla de mármol, sosteniéndolos bajo los brazos. Los niños estaban de pie, con sus piernas temblorosas pero decididas, presionadas contra el suelo pulido, con las rodillas ligeramente flexionadas al ritmo de la música. «Apoyen los talones», susurró Grace con voz fuerte pero tranquilizadora. «Respira. Siente tu fuerza». El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho. Los informes médicos habían sido claros. Mantenerse de pie por sí solo era casi imposible. Y, sin embargo, ante sus propios ojos, sus hijos lo estaban logrando. Papá Isen se quedó sin aliento al verlo en la puerta, con el rostro radiante de orgullo. «Mira, estamos de pie». Daniel dio un paso adelante, con la garganta ardiendo. Durante años, los médicos le habían dicho que no esperara esto. Durante años, se había preparado para aceptar las sillas de ruedas como algo permanente. Ahora, pero justo cuando la esperanza se apoderó de él, la duda lo atacó. Esa noche, Daniel llamó al doctor Anderson, el neurólogo principal que había supervisado al niño desde su nacimiento. «Los vi ponerse de pie», dijo Daniel sin aliento. «Con mis propios ojos, encontraron el equilibrio brevemente, pero lo encontraron». El silencio crepitó en la línea. Finalmente, Anderson habló con cautela y precisión. «El señor Whitmore con respeto. Los intentos aislados de ponerse de pie no son indicativos de recuperación funcional. Pueden ser respuestas reflejas. Por favor, no malinterpreten las anomalías como avances». Pero Daniel había visto el orgullo en los rostros de su hijo, la determinación en sus pequeños cuerpos. Los reflejos no creaban esa alegría. Aún así, las palabras de Anderson sembraron la duda. Grace le estaba dando un progreso real o una ilusión. La semana siguiente, Daniel decidió ponerla a prueba. Invitó al doctor Anderson a observar una sesión sin avisarle a Grace. Cuando el doctor llegó, Grace lo saludó cortésmente y luego volvió a centrarse en los niños. Empezó una de sus aventuras con bufandas y música, animándolos a inclinarse, empujar y mantener el equilibrio. Al principio, los niños respondieron con entusiasmo. Pero ante la mirada penetrante del doctor, Isen titubeó. Lucas se volvió tímido y sus movimientos se endurecieron. El doctor Anderson tomó notas y luego apartó a Daniel. «Es creativa», admitió. «Pero esto no es una rehabilitación estructurada. Es poco ortodoxa, desmedida y potencialmente engañosa. Tenga cuidado, señor Whitmore». Después de que el médico se fuera, Daniel confrontó a Grace con enojo. «Me hiciste quedar como un tonto», susurró. «¿Te das cuenta de lo que está en juego? Estos son mis hijos, no un experimento para tus teatralidades». Por primera vez, la calma de Grace se quebró. «No son experimentos, Daniel», espetó, usando su nombre de pila sin dudarlo. «Son niños, y por primera vez en sus vidas, creen en sí mismos. Te aterran tanto las falsas esperanzas que estás ciego al progreso que tienes delante». Su voz temblaba no de miedo, sino de convicción. Daniel la miró, dividido entre la furia y un peligroso deseo de confiar en ella. La tormenta se intensificó 2 días después. Durante otra sesión, Grace instó a Lucas a alcanzar un bloque de la mesa baja sin sujetarse de sus manos. Lucas dudó, con las piernas temblorosas. Entonces, milagrosamente, se estabilizó, con el peso equilibrado sobre sus pequeños pies. «Estoy de pie», susurró Lucas, con la voz temblorosa de asombro. «Papá, estoy de pie solo». La sala se congeló. Isen aplaudió con entusiasmo,
vitoreando. «Oh, su hermano». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. El corazón de Daniel casi explotó. Su hijo había dicho palabras que todos los expertos habían jurado que nunca se harían realidad. Pero con la misma rapidez, el miedo lo invadió. ¿Y si esto era peligroso? ¿Y si presionar demasiado causaba daño? ¿Y si era solo temporal y el colapso los aplastaba a todos? Sus emociones se desbordaron. «Esto tiene que parar», ladró, agarrando el brazo de Grace y llevándola aparte. «Los estás llenando de fantasías. Si fallan, si se dan cuenta de que no pueden, ¿sabes lo que les pasará?». Grace se liberó del brazo. Fuego ardía en sus ojos grises. ¿Sabes lo que les hace no intentarlo nunca? Nunca tener la oportunidad de luchar por sus propios cuerpos. Daniel, has construido un imperio, pero has olvidado cómo creer. Si no puedes creer en ellos, entonces hazte a un lado y deja que alguien más les muestre cómo. Sus palabras fueron más profundas que cualquier veredicto médico. Por primera vez, Daniel se sintió como el villano de la historia de su propio hijo. Esa noche, solo en su enorme oficina del ático, Daniel no pudo escapar del eco de la voz temblorosa de Lucas. «Papá, estoy solo». ¿Era Grace una soñadora imprudente que los llevaba hacia la decepción? ¿O era el milagro que él, por estar demasiado roto, no había podido reconocer? Por primera vez, el control al que Daniel se aferraba con tanta fuerza se le escapó de las manos. «Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieras en el lugar de Daniel, dividido entre las advertencias de médicos de renombre mundial y la prueba viviente del progreso de tus hijos, ¿confiarías en la ciencia o en el milagro que se desarrollaba ante tus ojos?». Durante días después del enfrentamiento en la cocina, Daniel Whitmore no pudo quitarse de la cabeza la voz de su hijo. «Papá, estoy solo». Las palabras daban vueltas en su mente como una melodía inquietante. Había repetido la escena innumerables veces, Lucas temblando, decidido, aferrándose a una esperanza que Daniel no estaba seguro de poder darle. Todos los médicos de Estados Unidos le habían dicho que no esperara milagros. Y, sin embargo, lo había visto. No fue un reflejo, ni una casualidad, sino la fuerza de voluntad de su hijo, que brillaba con luz propia. Daniel había construido un imperio calculando riesgos, analizando números hasta despojarlo de toda emoción. Pero esto no era una decisión de negocios. Era el futuro de sus hijos. Y por primera vez en años, se dio cuenta de que no tenía un plan, un modelo financiero ni un precedente en el que apoyarse. Lo único que tenía era fe. Los meses siguientes pusieron a prueba cada gramo de esa fe. Bajo la supervisión de Grace Miller, Eisen y Lucas progresaron lenta y desigualmente, como si subieran una escalera de arena movediza. Algunas semanas, Lucas daba 2 pasos hacia adelante y luego volvía a caer en la fatiga. Los hitos de Eisen fueron diferentes. Aprendió a sentarse solo y luego a equilibrarse con una determinación vacilante. Pero caminar parecía una distancia inalcanzable. Por las noches, Daniel se atormentaba con dudas. ¿Y si estaba dejando que Grace los presionara demasiado? ¿Y si el fracaso final destrozaba sus frágiles espíritus? Pero entonces llegaba la mañana y veía a sus hijos reír mientras Grace convertía la fisioterapia en una aventura espacial o tarareando mientras ella transformaba sus ejercicios en música. La duda no desapareció, pero se suavizó. Por primera vez, su ático ya no resonaba con el silencio. Resonaba con la vida. El descubrimiento llegó una tarde de jueves cualquiera. Daniel estaba en su oficina revisando contratos cuando una risa pura y desenfrenada se elevó desde la habitación de los niños. Al principio, no le dio importancia, pero entonces oyó la voz emocionada de Eisen gritando, «Papá, ven rápido». Su corazón latía con fuerza mientras corría por el pasillo. Cuando abrió la puerta, su mundo cambió. Lucas estaba de pie, sin apoyarse, sin apoyo, erguido, con sus pequeñas manos apoyadas ligeramente en el borde de una mesa baja, con los ojos abiertos de par en par, triunfantes.
Lo estoy logrando, papá, susurró Lucas, con voz temblorosa, pero orgulloso. Estoy solo. Daniel se quedó paralizado. Por un momento, no pudo respirar. El niño que había sido sentenciado a una vida atado a sillas estaba erguido, desafiando todos los veredictos médicos jamás emitidos. Isen aplaudió con entusiasmo, coreando: Lucas está de pie. Está de pie. El rostro de Grace brillaba de lágrimas. Ella susurró suavemente, casi con reverencia. Decidió creer que su cuerpo podía. Esa es la verdadera terapia. El pecho de Daniel se partió. La esperanza, largamente sepultada por el dolor, y el miedo lo invadieron. Cruzó la habitación, se arrodilló y abrazó a su hijo, mientras las lágrimas caían a raudales. Papá Lucas susurró de nuevo: puedo hacerlo. Puedo ser fuerte. Y en ese momento, Daniel supo que lo imposible ya no era imposible. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Grace se negó a permitir que una victoria se convirtiera en complacencia. Ideó nuevas rutinas, siempre a medida, siempre llenas de imaginación. Lucas comenzó a practicar caminar con una simple barra, extendida entre dos sillas. Sus pasos eran temblorosos, sus piernas temblaban. Pero cada vez que avanzaba, su confianza aumentaba. Isen, demasiado presionado, se esforzó más, decidido a no quedarse atrás. Su camino fue más lento, sus desafíos más difíciles. Pero se enorgullecía de sus propios logros. Primero, sentarse erguido sin apoyo, luego, levantarse lentamente con las manos firmes de Grace. No se trataba de quien caminaba primero. Se trataba de aprender que ambos podían luchar sus propias batallas. Y Daniel, antes escéptico, antes paralizado por el miedo, se convirtió en su mayor animador. Cada tropiezo se convirtió en un triunfo. Cada tambaleo se convirtió en un paso hacia la libertad. 9 meses después de la llegada de Grace, la familia Whitmore presenció el momento que los cambiaría para siempre. Grace colocó a Lucas en un extremo de la habitación, de pie con las manos sobre la silla. Ella se arrodilló al otro lado, con los brazos extendidos. Lucas, dijo ella suavemente, acércate unos pasos. No tienes que tener miedo. Los exploradores nunca dejan de intentarlo. La habitación quedó en silencio. Isen contuvo la respiración. Daniel se quedó paralizado junto a la puerta, con el corazón en la garganta. Lucas miró la distancia. Era apenas 1 metro, pero a él le parecía interminable. Le temblaban las piernas. Su mirada iba de su padre a Grace. «¿Y si me caigo?», susurró. «Entonces te ayudamos a levantarte», respondió Grace con firmeza. «Y lo intentas de nuevo». Lucas asintió, reuniendo todo el coraje que su pequeño cuerpo contenía. Un paso, un tambaleo. Su mano se aferró a la barra y la soltó. Otro paso, luego otro. El pecho de Daniel parecía a punto de estallar. Y entonces Lucas se desplomó en los brazos de Grace, riendo sin aliento, con el rostro radiante. «Lo logré», gritó. «Caminé». La habitación estalló. Isen aplaudió, tan fuerte que sus palmas se enrojecieron. Daniel se llevó la mano a la boca, mientras las lágrimas corrían a raudales. Durante años, había temido no ver nunca este día. Y ahora había llegado. Lo imposible se había vuelto común. Durante los meses siguientes, los milagros se acumulaban. Lucas aprendió a caminar distancias cortas con mínima ayuda. Isen encontró su propio ritmo más lento pero constante, finalmente levantándose de la silla y dando pasos vacilantes. Los médicos estaban atónitos. El doctor Anderson, antes escéptico, apenas pudo encontrar las palabras durante su reevaluación. El señor Whitmore, admitió, lo que veo aquí desafía todo lo que creía saber sobre el pronóstico. Pero Daniel ya no necesitaba validación médica. Había visto la verdad cada mañana cuando sus hijos corrían o se tropezaban en sus brazos. 3 años después, la casa de los Whitmore ya no parecía un lugar de tristeza.
El ático rebosaba de ruido. Isen parloteaba sobre aviones. Lucas practicaba el piano con torpe pero hermosa determinación. Los niños jugaban al fútbol en el patio trasero, discutían como todos los hermanos e iban a la escuela como niños normales. Grace se quedó no como niñera, ni siquiera como terapeuta, sino como familia. El vínculo entre ella y Daniel se profundizó, forjado lenta e inevitablemente por la lucha y la confianza compartidas. Una tarde de verano, rodeados de amigos con Isen y Lucas, cargando con orgullo los anillos, Daniel y Grace se casaron en el jardín. ¿Significa esto que te quedarás con nosotros para siempre?, preguntó Isen con entusiasmo esa noche. Para siempre, susurró Grace, abrazando a ambos niños. Ahora somos una familia. Una década después, el milagro se había convertido en un legado. Isen Whitmore se matriculó en la escuela de aviación, persiguiendo su sueño de volar, mientras que Lucas Whitmore obtuvo una beca para un prestigioso conservatorio de música. Y la doctora Grace Miller Whitmore, ahora esposa de Daniel, dirigía un reconocido centro de rehabilitación pediátrica, enseñando al mundo la filosofía que había transformado a su familia. Ver al niño, no el diagnóstico. Pero para Daniel, el mayor milagro no fue el reconocimiento público, ni las revistas médicas que escribieron sobre el caso Whitmore. Fueron las mañanas normales de despertar con el sonido de pasos corriendo por el pasillo, la risa de su hijo y el simple caos de un hogar que volvía a la vida. Lo imposible se había vuelto cotidiano. Y para un hombre que alguna vez creyó que se ahogaría en silencio, esa fue la mayor sanación de todas. ¿Qué opinas de la trayectoria de Daniel, de un hombre atrapado en el dolor y la duda a un padre que se atrevió a creer en milagros? ¿Crees que Grace era solo una niñera? ¿O fue algo mucho más grande, una sanadora que salvó a toda una familia? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo. Cuéntanos desde qué país la estás viendo. Y no olvides darle a me gusta y compartirla para que más personas se inspiren con este milagro de amor.